Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur. Honorable Asamblea, dictamen que presenta la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos con relación a la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el Honorable 14º Ayuntamiento de Los Cabos, que contiene el proyecto de ley de ingresos para el ejercicio del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, para el ejercicio fiscal 2022, mismo que se sujeta a los siguientes antecedentes. Único, mediante iniciativa con proyecto de decreto presentada en este Congreso del Estado el día 12 de noviembre del presente año y que fue recibida por la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos el día 17 del mes y años citados, el Honorable 14º Ayuntamiento de Los Cabos presentó la propuesta de ley de ingresos para el ejercicio fiscal de 2022 para que previo estudio y análisis este Poder Legislativo determine sobre su procedencia, por lo que esta Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos emite el dictamen de conformidad con los siguientes considerandos. Primero, de conformidad con la fracción cuarta del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios del país administrarán libremente su hacienda pública, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, ordenándose correlativamente que las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios que formen parte de sus estados. Por otra parte, el artículo 54, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur dispone que los ayuntamientos del Estado tienen la facultad de iniciar leyes, decretos, reformas y adiciones. Por su parte, el artículo 100, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado establece que los ayuntamientos del Estado tienen el derecho de iniciar, reformar y adicionar leyes o decretos ante el Congreso del Estado. Asimismo, en el artículo 148, fracción décima del mismo ordenamiento, se dispone una serie de facultades dentro de las que, para efectos de este dictamen, debemos señalar la de presentar ante el Congreso del Estado para su aprobación, en su caso, durante los primeros 15 días del mes de noviembre de cada año, sus iniciativas de leyes de ingresos que regirán durante el año siguiente, por lo que si bien fue el 12 de octubre cuando presentó la iniciativa aludida, evidentemente resulta que por su origen es procedente el análisis y dictaminación de la misma por parte de esta comisión, conclusión a la que se arribó derivado de la información prevista en el acta de la segunda sesión pública de Cabildo celebrada el 8 de noviembre del presente año, en la que se aprobó la propuesta inserta en el proyecto de ley que hoy se propone. Por su parte, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso B de la fracción cuarta del artículo 51 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, los ayuntamientos del Estado deberán presentar ante el Congreso del Estado para su aprobación en su caso, durante los primeros 15 días del mes de noviembre de cada año, sus iniciativas de leyes de ingresos que regirán durante el año siguiente, debiendo contemplar en dichas leyes los diferentes conceptos de ingresos a recaudar, así como los montos probables o aproximados de cada uno de ellos que permita la operación de los servicios públicos, por lo que es procedente entrar al estudio y análisis de dicho documento. Segundo, la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos, de conformidad con lo ordenado en los artículos 45, fracción 12 y 46, fracción 12 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de cuenta. Tercero, en cuanto a la exposición de motivos, el Ayuntamiento de Los Cabos menciona
que de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el municipio es la célula básica de la administración pública a la que se le confiere la obligación de prestar los servicios de agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, panteones, servicios de agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, panteones, rastros, seguridad pública y tránsito, entre otros, por lo que estos servicios públicos deben ser en consecuencia proporcionados y atendidos con la mayor eficacia y eficiencia posible, requiriendo para ello contar con recursos económicos suficientes, siendo la Ley de Ingresos la norma jurídica que integra las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, así como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y por los que el municipio debe valerse para allegarse de recursos, precisando el iniciador que la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022 determina de manera clasificada y organizada los rubros por los que la administración de ese ayuntamiento estará facultado para recaudar en el siguiente ejercicio fiscal, sujetándose a los conceptos, cuotas, tarifas, así como las demás disposiciones contenidas en esa regulación. Destaca el Ayuntamiento cabeño que, derivado de la emergencia sanitaria a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, se han realizado y publicado medidas sanitarias, fiscales y financieras, situación que, al igual que muchos municipios, el de Los Cabos se ha visto afectado en sus ingresos, los cuales se han reflejado en las erogaciones del gasto, haciendo que hasta el momento sigue la incertidumbre sobre la captación de los ingresos municipales, estatales y federales, ocasionando que se realicen estimaciones condicionadas a la evolución de dicha pandemia, lo que hace necesario que su propuesta de ley de ingresos se base en diversas consideraciones, como el hecho de tener como prioridad fortalecer los ingresos de aquel municipio, ajustándose marginalmente los mismos con la finalidad de dotar de mayor certeza, objetividad y legalidad a los ingresos tributarios y no tributarios, valiéndose de las facultades y atribuciones de la Carta Magna, confiere a los ayuntamientos del país, además de considerar aquellos eventos o situaciones generales susceptibles de ocurrir y a partir de los cuales se alteran las cifras estimadas en la recaudación, lo que aducen les brindará un panorama más objetivo y a su vez les permitirá considerar las cifras estimadas de sus respectivos accesorios, logrando con todo esto una mayor certidumbre en cuanto a las cifras aquí establecidas, cumpliendo con ello con el objetivo principal de brindar una política tributaria equitativa, tal como lo establece el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución General de la República. Asimismo, continúa diciendo el iniciador, como consideraciones para su propuesta, que los importes de recaudación contenidos en esta son el resultado de un análisis minucioso y particular de cada rubro, con la finalidad de estimar resultados objetivos, considerando la tendencia de crecimiento económico establecidos conforme a los criterios generales de política económica 2021-2022, así como factores históricos que han venido afectando los resultados de la recaudación de ingresos municipales, ya que de estimar resultados subjetivos o meramente especulativos, el presente carecería de toda responsabilidad y compromiso hacia la ciudadanía, y que se cumple con los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC, particularmente en lo relativo a las denominaciones del clasificador por rubros de ingresos publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en concordancia con el plan de cuentas incluido en el Manual de Contabilidad Gubernamental, ya que el referido plan el plan de cuentas guarda una estrecha relación con el clasificador por rubros de ingresos, dado que el plan de cuentas comprende la enumeración
de cuentas ordenadas sistemáticamente e identificadas con nombres para distinguir un tipo de partida de otra, para los fines del registro contable de las transacciones, definiendo la estructura del registro contable y presupuestal de los ingresos del municipio, puntualizando el iniciador que las mejoras de la normatividad, así como los procesos y procedimientos administrativos, permitirán a su municipio la modernización administrativa, incentivando una cultura de cumplimiento a las obligaciones ciudadanas, lo cual debe ser correspondido con una actuación más profesional, honesta y comprometida en la prestación de los servicios públicos por parte de los funcionarios municipales. Particulariza el iniciador que su propuesta presentada se apega a los lineamientos y criterios de las distintas disposiciones legales en materia presupuestal y financiera, citando primeramente a la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios, la que dispone que todas las leyes de ingresos deben ser congruentes con los criterios generales de política económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan, y que éstas no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de egresos, ambos de la Federación, así como aquellas transferencias de la entidad federativa que corresponda, señalando primeramente en cuanto a esta regulación nacional lo que dispone la fracción primera de su artículo 18 en cuanto a las proyecciones de las finanzas públicas municipales, considerando para ello las premisas empleadas en los criterios generales de política económica del periodo 2023 a 2025, adicionalmente al ejercicio que se propone, particularizando que las proyecciones que se presentan no consideran modificación alguna a la estructura tributaria de la legislación fiscal, como lo es la Ley de Hacienda para el municipio de Los Cabos, en lo que concierne al apartado de ingresos de gestión o propios, ni del Sistema Nacional y Estatal de Coordinación Fiscal en lo que respecta a las participaciones federales y estatales y a las aportaciones federales o cualquier otra que impacta la capacidad hacendaria, como sigue. Le solicito respetuosamente a la mesa directiva se consideren dentro del diario de los debates de manera íntegra la siguiente tabla junto con su contenido, tal y como si a la letra se estuviese dando lectura en este momento. Por lo que hace a las disposiciones previstas en la fracción segunda de la ley, del artículo 18 de la ley citada, el iniciador destaca que en cuanto a los riesgos relevantes para las finanzas públicas municipales, una variación negativa o reducciones en las transferencias de recursos de índole federal como consecuencia de un menor dinamismo en términos económicos a nivel nacional, mencionando además la posibilidad de una menor disponibilidad de recursos del gobierno federal como consecuencia de una trayectoria negativa en la actividad económica que podría promover la cancelación parcial o total de programas y recursos a través de los convenios y de subsidios federales. No obstante, cita el iniciador que aunque existen estimaciones de que la economía se recupere y alcance niveles prepandemia en el último trimestre de 2021, la depreciación del peso frente al dólar repercute de manera directa en las alzas de precios de bienes de consumo y por tanto podría limitar su capacidad adquisitiva con sus proveedores, así como un escenario de mayor inflación derivado de las expectativas estimadas por el Banco de México. Y por su parte, en cuanto a las contingencias climatológicas que se presentan durante la temporada de huracanes en el Océano Pacífico, podrían provocar erogaciones extraordinarias y a la vez provocar una disminución en la captación de recursos del ingreso. En lo referente a lo dispuesto por el artículo 18, fracción tercera de la ley que ocupa, el iniciador presentó resultados de las finanzas públicas en los 3 últimos años
y el ejercicio fiscal 2021, comprendiendo un periodo del 2018 al 2020 de la siguiente manera. De igual forma, solicito a la mesa directiva se considere dentro del diario Los Debates de manera íntegra la siguiente tabla junto con su contenido, tal y como si a la letra estuviese dándose lectura en este momento. Por otra parte, y en cuanto hace a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el iniciador acentúa que cumple con los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC, en lo relativo a las denominaciones del clasificador por rubros de ingresos publicados en el Diario Oficial de la Federación, en concordancia con el plan de cuenta incluido en el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial, mismos que modifican y fueron considerados en la elaboración de la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Los Cabos para el ejercicio fiscal 2022, por lo que atendiendo a lo dispuesto por el inciso B de la fracción primera del artículo 61 de la ley citada, presentaron las obligaciones de garantía o pago causantes de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, de la siguiente manera lo que se establece en la siguiente tabla, por lo que también solicito respetuosamente a la mesa directiva se considere dentro del diario de los debates como si se estuviese dando lectura en este momento. Cuarto, conocidos los motivos expresados por el Ayuntamiento de Los Cabos, los integrantes de esta comisión de dictamen consideramos prudente destacar a esta honorable asamblea que las leyes de ingresos de los ayuntamientos gozan de una periodicidad anual, es decir, aplican durante el año fiscal coincidente con el año calendario respectivo. Además, se caracterizan por ser instrumentos de precisión, ya que ante cualquier ingreso previsto en estas, cuando su procedimiento de ingreso o recaudación no esté claramente previsto en la ley hacendaria que corresponda, dichos ingresos no podrán ser recaudados, por lo que la naturaleza de dichas legislaciones sustantivas resultan ser solo de previsibilidad, en razón de que únicamente establecen los rubros las cantidades estimadas que por cada rubro podrá obtener la hacienda pública, estableciéndose en las adjetivas leyes de hacienda municipales las condiciones para el cobro de los conceptos previstos en estas leyes con los elementos básicos para ello: sujeto, objeto, tasa y base. Y el Código Fiscal del Estado se señalan las autoridades fiscales, sus facultades y los procedimientos para los cobros forzosos en materia de créditos fiscales y sus accesorios, debiendo resaltar que para el caso de los ingresos presupuestos a recaudar mediante la Ley de Ingresos para el municipio de Los Cabos en el ejercicio fiscal 2022, se aprecian dentro del primer párrafo del artículo primero los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones, y finalmente los ingresos derivados de financiamiento. Continuando con el análisis sostenido sobre diversas particularidades del proyecto de ley propuesto, se observaron ciertas eventualidades de tipo técnico y dado que si bien impactan al fondo, se hizo necesario desahogar una reunión de trabajo con funcionarios del Ayuntamiento de Los Cabos el día 26 de noviembre del año que corre para poder ventilarlas y poder resolver esta comisión al respecto, situación que generó que el 30 de noviembre del presente año se presentara el oficio número PM/TGM/261/2021, suscrito por el presidente municipal de Los Cabos, profesor Óscar Lex Castro, donde presentó en alcance la iniciativa de ley de ingresos para el municipio de Los Cabos aplicable para el ejercicio fiscal 2022, por el que se precisaron y clarificaron los diversos aspectos planteados por esta comisión de dictamen, siendo en suma, de manera textual y de su parte conducente lo planteado por el alcalde cabeño, lo siguiente:
Dentro del rubro de impuestos, el correspondiente a la cuenta del impuesto predial presenta un error involuntario en las subcuentas de los conceptos de rezago de predial urbano y predial urbano, y puestos que están invertidos los conceptos. Entonces, dicho lo anterior, de igual manera solicito a la mesa directiva que la tabla contenida en este apartado se considere en el diario de los debates tal y como si estuviera dando lectura a la misma. 2. Respecto al rubro de productos, no se incluye el importe correspondiente a productos financieros, puesto que fueron incluidos dentro del rubro de otros ingresos y beneficios, dentro de la cuenta ingresos financieros, subcuenta intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros por un importe por la cantidad de 10,684,338 pesos, moneda nacional. Lo anterior conforme al plan de cuentas que a la letra menciona lo siguiente: 4.1, 3.1.1, intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros, importe de los ingresos obtenidos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros. 3. En el rubro de aprovechamiento se incluye como nuevo concepto de la Ley de Ingresos para el municipio de Los Cabos para el ejercicio fiscal 2022, dentro de la cuenta aprovechamientos patrimoniales, la subcuenta denominada saneamiento ambiental, con un importe por la cantidad de $1 moneda nacional. 4. En los rubros de productos, aprovechamientos, participaciones federales, participaciones estatales y aportaciones, los importes de recaudación son el resultado de un análisis minucioso y particular de cada rubro, con la finalidad de estimar resultados objetivos, considerando la tendencia de crecimiento económico establecidos conforme a los criterios generales de política económica 2021-2022. La inflación de 3.4%, así como factores históricos que han venido afectando los resultados de la recaudación de ingresos municipales, ya que de estimar resultados subjetivos o meramente especulativos, el presente carecería de toda responsabilidad y compromiso hacia la ciudadanía. En cuanto a los ingresos proyectados por concepto de productos y aprovechamientos, se realizó la proyección conforme al sistema automático, el cual considera que para su cálculo se debe tomar la recaudación del año actual y multiplicarla por un coeficiente o índice monetario, 3.4%, inflación esperada en el 2022, dando como resultado la recaudación futura. En relación a los rubros de participaciones federales, participaciones estatales y aportaciones, se consideró los importes que refleja la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur en su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, en la fracción segunda denominada Política de Gasto para el ejercicio fiscal 2022, en el numeral 2, asignaciones a los municipios. 5. Del rubro de participaciones, cuenta participaciones estatales, se incluye la nueva subcuenta denominada Impuesto sobre enajenación de bienes inmuebles, artículo 126, por la cantidad de 48,201,053 pesos. Asimismo, se reclasifica de la cuenta otros ingresos y beneficios varios la subcuenta fondo del ISR por la cantidad de 22,879,068 pesos, por considerarse conforme a su naturaleza como una participación estatal. En el entendido que con los ajustes antes mencionados, la iniciativa de ley de ingresos para el municipio de Los Cabos del ejercicio fiscal 2022 pasará de un importe por la cantidad de 3,345,133,149 pesos a la cantidad definitiva de 3,393,334,203 pesos. Expuesto lo anterior, la comisión que suscribe precisa que ante la solventación de las irregularidades expuestas fueron realizadas las adecuaciones
que en su caso procedieran al proyecto de decreto que hoy se propone, pero en particular orilló a que ante el resultado de la sumatoria a la alza a realizar, en estricto respeto y apego a la autonomía hacendaria municipal, los ajustes debidos al proyecto de decreto con el objeto de cumplir con los externos previstos en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios, y en el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Baja California Sur, bajo la premisa de que las leyes de ingresos de los municipios deberán ser congruentes y además con los criterios generales de política económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la entidad federativa correspondiente, resaltando que las citadas modificaciones se realizaron en uso de la facultad que le asiste a la comisión permanente que dictamina en cuanto a la ampliación del estudio de los asuntos de su competencia, derivada del segundo párrafo del artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, pasando a la cantidad original de 3,133,149 pesos a 3,393,334,203 pesos. Aunado a todo lo anterior, es pertinente señalar por esta comisión dictaminadora la necesidad de adicionar un artículo transitorio en el que se refiera la obligación de dar cumplimiento a lo conducente al artículo 15 y 19 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios, dado que en dichos preceptos se establecen disposiciones con el objeto de cumplir, por un lado, con los principios de balance presupuestario y de balance presupuestario de recursos disponibles, y por otro lado, la manera de proceder ante la existencia de un balance presupuestario de recursos disponibles negativos, debiendo resaltar que todas las citadas modificaciones se realizaron en uso de la facultad que le asiste a la comisión permanente que dictamina en cuanto a la ampliación del estudio de los asuntos de su competencia, derivada del segundo párrafo del artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. Sexto, analizados y conocidos los argumentos considerativos señalados, los integrantes de la comisión que dictamina consideramos procedente la iniciativa de ley de ingresos presentada por el Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, la cual contiene el conjunto de disposiciones jurídicas que determinan y regulan las fuentes y conceptos de ingresos que tiene derecho a recaudar el gobierno municipal durante el ejercicio fiscal 2022, con las modificaciones a que nos referimos en los considerandos de este dictamen, por lo que en consecuencia y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, sometemos a consideración de la Honorable Asamblea y solicitamos su voto aprobatorio para el siguiente proyecto de decreto. El Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur decreta Ley de Ingresos del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, para el ejercicio fiscal 2022. Artículo primero. Para erogar los gastos que demanda la atención de su administración, servicios públicos, obras y demás obligaciones a su cargo, la Hacienda Pública del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre del 2022, se estima percibiendo los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal
y fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones, y finalmente los ingresos derivados de financiamientos en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran en la siguiente tabla. De lo que solicito respetuosamente a la mesa directiva se consideren dentro del diario de los debates de manera íntegra la siguiente tabla junto con su contenido, tal y como si a la letra se estuviese dando lectura en este momento. Cuando una ley o convenio que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo contenga disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en la fracción que corresponda a los ingresos a que se refiere este artículo. Me refiero al artículo primero. Artículo 2. Los ingresos a que se refieren los conceptos indicados en el artículo anterior serán causados y recaudados en concordancia con lo que dispone la Ley de Hacienda para el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, el Código Fiscal del Estado y municipios del Estado de Baja California Sur en lo conducente y las demás leyes, reglamentos, tarifas y disposiciones administrativas relativas. Artículo tercero. La recaudación de los ingresos provenientes de los conceptos a que se refiere el artículo primero de esta ley se harán en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones de crédito autorizadas o por transferencia electrónica de fondos o en los lugares que la propia Tesorería autorice para tal efecto. Asimismo, en su caso, en los organismos del sector descentralizado de la Administración Pública Municipal o en las oficinas de recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, cuando el municipio haya signado el convenio correspondiente con el Estado. Se aceptarán como medio de pago el dinero en efectivo en moneda nacional y curso legal, la transferencia electrónica de fondos y los cheques para abono en cuenta a favor del municipio. Estos deberán ser certificados o de caja cuando su importe supera a 40 UMAS diaria, unidad de medida y actualización. Se entiende por transferencia electrónica de fondos el pago que se realice por instrucción de los contribuyentes a través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor del municipio, que se realice por las instituciones de crédito en forma electrónica. Igualmente se aceptará el pago mediante tarjeta de crédito del contribuyente débito o monedero electrónico cuando en las oficinas recaudadoras se encuentren habilitados los dispositivos necesarios para la recepción de dichos medios de pago. Cuando no se pague un crédito fiscal en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas, se causarán recargos a la tasa del 2% mensual sobre las contribuciones omitidas actualizadas. Dichos recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir de la fecha de exigibilidad y hasta que se efectúe el pago, hasta por 5 años, y se calculará sobre el total de las contribuciones omitidas actualizadas. En los casos en que se conceda prórroga o autorización para pagar en parcialidad de los créditos fiscales, causarán recargos a la tasa del 1.5% mensual sobre los saldos insolutos. Para los efectos de este artículo, la autoridad municipal deberá sujetarse estrictamente al ordenado por el artículo 38, 95, 105 y 190 del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur. Artículo cuarto. Las participaciones de ingresos federales, así como los fondos de aportaciones federales que se percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen al presupuesto de egresos de la Federación del presente ejercicio y a los convenios y anexos que se celebren sobre el particular. Artículo quinto. Las cantidades que se recauden por los rubros previstos por el artículo primero de esta ley
serán concentrados en la tesorería municipal y deberán reflejarse cualquiera que sea su forma y naturaleza en los registros contables correspondientes de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para que tenga validez el pago de las contribuciones que se estipulan en la presente Ley de Ingresos, el contribuyente deberá solicitar en todo caso el comprobante fiscal digital por internet CFDI y o el recibo oficial debidamente foliado, expedido y controlado por la Tesorería General Municipal. Artículos transitorios. Primero, la presente ley entrará en vigor el 1 de enero del año 2022 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, y su ámbito territorial de validez se circunscribe al municipio de Los Cabos, Baja California Sur. Segundo, para efectos del cobro por los derechos por el servicio de agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento, disposición de aguas residuales y demás cuotas y tarifas autorizadas previstos en la presente ley, se considerará autoridad fiscal al director general del organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Los Cabos, Baja California Sur, en los términos de la fracción sexta del artículo 3º de la Ley de Hacienda para el municipio de Los Cabos de Baja California Sur. Tercero, los ingresos contemplados dentro de la Ley de Ingresos para el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, no podrán ser ingresados hasta en tanto no se encuentre prevista su forma de recaudación en la Ley de Hacienda para el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, y en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur, y con ello encontrarse en concordancia con lo dispuesto por el artículo 2 de la presente ley. Cuarto, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, en caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en esta ley, el ayuntamiento deberá proceder en términos de lo dispuesto por el artículo 15 y 19 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, con el objeto de cumplir con el principio de sostenibilidad del balance presupuestario y del balance presupuestario de recursos disponibles, y en su caso, la existencia de un balance presupuestario de recursos disponibles negativo. Quinto, se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley, dado en la Sala de Comisiones del Poder Legislativo en La Paz, Baja California Sur, a los 7 días del mes de diciembre del año 2021. Atentamente, por la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, diputado Enrique Ríos Cruz, presidente; diputada Paz del Alma Ochoa Amador, secretaria; diputado Luis Armando Díaz, secretario. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. De lo presentado por el diputado y la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos sobre el presente dictamen, queda de primera lectura.